tal? Muy buenas noches, soy Paulina Mercado. La reforma energética creó un nuevo Pemex. El director de esta empresa productiva del Estado, Emilio Lozoya, nos aclara todas las dudas al respecto en Reporte 13 con Ricardo Rocha. El análisis con profundidad de los sucesos políticos de nuestro país nos muestra el México Confidencial. Acompaña a Jorge Fernández Menéndez, Ezra Chabot y Pablo Iriart. Hay noticias sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la ley de ingresos y sobre la afectación de la crisis económica en la vida sexual de los mexicanos. Son las notas que discutiremos en la de 8. El béisbol mexicano le debe a Jorge Pasquel la oportunidad de ver a grandes figuras de la pelota caliente que antes estaban vetadas por su color de piel. Una historia para disfrutar desde el otro palco con Alfredo Domínguez Muro. Acompáñanos a partir de la medianoche en el 13, o si lo prefieres, puedes consultar tus programas favoritos a través de nuestras acostumbradas redes sociales. Bienvenidos. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro Reporte 13. Petróleos Mexicanos, todos lo sabemos, fue durante los meses recientes el eje del debate en torno a la reforma energética propuesta por el gobierno del presidente Peña Nieto. La iniciativa presidencial aprobada finalmente por el Congreso con algunas modificaciones abre las puertas a la participación de la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, para la exploración y explotación de los recursos petroleros de este país. En Reporte 13 conversé con Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, sobre el presente y el futuro de una empresa tan significativa para todos nosotros, los mexicanos, como es Pemex. Esta fue mi conversación con él. Maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, Ricardo, siempre es un gusto estar contigo y tu auditorio, y gracias por esta oportunidad. Después de aprobada la reforma energética, ¿hay un nuevo Pemex? Y en su caso, ¿cuáles sus rasgos, sus características fundamentales? Sin duda, la reforma energética es un parteaguas para Petróleos Mexicanos. Y yo te diría que es el mayor reto, pero también la mayor oportunidad que ha tenido en los últimos 75 años, desde que se fundó. Petróleos Mexicanos fue parte del Estado mexicano, era parte de la caja chica del gobierno, y precisamente lo que se logra con esta reforma energética es desligar los ciclos de inversión del petróleo con los ciclos políticos. Estos no son iguales. La maduración de una inversión en el mundo petrolero pues tarda 5 o 10 años, mientras que tú conoces los ciclos políticos mexicanos. Esto es lo que se logra y Pemex se tiene que ajustar a esta nueva realidad. La reforma nos da autonomía presupuestal, es decir, nos permite invertir en estos proyectos de maduración de mediano y largo plazo, nos da también una autonomía en cómo compensar a nuestra gente, poder pagar salarios de industria de tal forma que podamos retener y atraer al talento, porque Pemex no se lo va a competir por financiamiento y por tecnología, vamos a competir por el capital humano. También te diría que un rasgo distintivo será la mayor transparencia. Estaremos sujetos a mayores controles, pero yo creo que esto es lo lógico ante los elementos que se nos dan para operar. En esta etapa de la ronda cero, ¿bastará con la división territorial y con qué áreas se queda Pemex? ¿Qué debemos entender por áreas? ¿Nada más territorio o áreas de trabajo, áreas de acción? ¿Con qué se queda Pemex? Petróleos Mexicanos no podía hacer todo. ¿Cuánto se le dio a Petróleos Mexicanos? El 83% de las reservas 2P, que son aquellas que tienen un 50% de probabilidad para ser explotadas. Hay gente que dice, pero es que no le dieron suficiente. Como director de Pemex, lo digo responsablemente, se nos dio lo suficiente para garantizar la operación de Pemex en el corto, mediano y largo plazo. Ese 17% que no nos dieron, ¿cuánto es? Si multiplicas los barriles, que son más o menos 4,000 millones de barriles de crudo equivalente, por $20, que es lo que le cuesta hoy a Petróleos Mexicanos la extracción de esos barriles, son como 80,000 millones de dólares que el Estado mexicano estará licitando para que esta inversión venga a nuestro país. ¿Es mucho? Sin duda que es mucho. Ahora, si llevan todo,
¿Se llevan todo eso? Eso se lo lleva el Estado mexicano, pero le deja a Petróleos Mexicanos 83% de esas reservas. O sea, 83 se queda Pemex y 17 se queda el Estado mexicano. Ahora, ¿qué es lo que se está ofertando a la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera? Y la pregunta es si es algo que se les da para que se lleven absolutamente todo el resultado de esa exploración. Quisiera ser enfático que la reforma constitucional establece claramente, y también las leyes secundarias, que las reservas petroleras, es decir, el gas y el petróleo que están en el subsuelo, son y seguirán siendo propiedad del Estado mexicano, es decir, de todos los mexicanos. Lo que se le pagará a Pemex, porque Pemex no es dueño del ese 83% de las reservas, simplemente tenemos el derecho de explotarlo en beneficio de nuestro socio principal o socio único, que es el Estado. En el caso de los privados harán lo mismo, arriesgaremos nuestro dinero, son inversiones de alto riesgo, y después de pagar la renta petrolera, que seguirá siendo propiedad de la nación, se le da al Estado mexicano, al igual que los privados, pagaremos la tasa de impuestos sobre la renta y lo que quede serán las utilidades. Es decir, así se repartirá la renta, las ganancias pues que genere después la de pagar la petrolera. renta petrolera y después de pagar el impuesto sobre la renta. Hay gente que dice que se van a llevar el petróleo. No es cierto. El petróleo constitucionalmente es propiedad del Estado mexicano. Ahora, a propósito de lo que mencionas del impuesto sobre la renta, bien sabíamos todos, lo habíamos explorado en conversaciones anteriores, que Pemex estaba, digamos que como empresa, sometida a un trato, por sintetizarlo, brutal con la Secretaría de Hacienda. De ahí salía la tercera parte del presupuesto federal. Ahora la pregunta en sentido contrario sería, ¿de dónde van a salir los recursos para construir una de cada 3 escuelas, uno de cada 3 kilómetros de carretera, uno de cada 3 hospitales, es decir, el gran gasto público? Lo que se anticipa es que haya mayor volumen de producción en México a partir de que va a haber más empresas explotando y encontrando los hidrocarburos. Si esta reforma, hoy en día Petróleos Mexicanos produce cerca de 2.5 millones de barriles diarios. Si esta reforma lo hubiésemos llevado a cabo hace 10 años, la producción en México sin duda sería superior a los 3 millones de barriles. Si no, digo, es todo un caso hipotético, 3.5 millones de barriles. ¿Y qué sucedería? Las empresas privadas y Pemex, que estuviésemos extrayendo sus hidrocarburos, pagaríamos más impuestos, es decir, la masa de pago de impuestos para el Estado mexicano sería mayor. Esto es lo que se va a lograr. Por un lado, se reduce para Pemex la tasa impositiva, que es una gran noticia, porque como bien decías tú, era un régimen durísimo, pero por otro lado, se le permite a Pemex asociarse de tal forma que incrementemos la producción. Al incrementar la producción, pero bajar un poquito los impuestos, el monto neto de la renta petrolera que se va al Estado será superior, por lo que se garantiza. De hecho, yo te diría, se le da mucho mayor viabilidad a la inversión en infraestructura hospitalaria, carretera, educativa. Es una gran noticia para México. Aunque ya mencionaste la transparencia como uno de los nuevos rasgos distintivos de Pemex al principio de esta conversación, es necesario insistir, uno de los grandes males de Pemex ha sido la corrupción. ¿Cómo evitar esta corrupción y cómo garantizar esa transparencia, primero, en lo que hace a los contratos con las grandes empresas extranjeras que vengan a operar? Es un tema de la mayor criticidad. Además, hay que hablarlo y debatirlo públicamente porque es un tema que a los mexicanos les importa. La reforma energética le da a Pemex una gran herramienta, nuestra capacidad de asociación. Con eso podemos adquirir tecnología, capital humano y capital financiero. Esa combinación de esos 3 elementos nos hará buscar socios para grandes proyectos. Pongo un ejemplo, un proyecto de aguas profundas que requiere una inversión de 5,000 o 10,000 millones de dólares. Si Pemex lo hubiese hecho solo, pues siempre está el fantasma de que si pagamos más por los servicios que contratamos, por la plataforma que perfora, por los líquidos que se inyectan, por los barcos que se contratan. ¿Qué sucede ahora que hagamos ese proyecto con un socio privado? Ese socio privado será el primero en velar que la sociedad en conjunto no sobrepague por los precios que se contratan. Estará viendo que se minimicen costos y se maximicen utilidades, como cualquier empresa. Ahora, pero los ciudadanos de a pie, dime cómo podremos saber si esos grandes contratos están de verdad apegados a derecho y son
Sin duda. justos, equitativos para ambas Fundamental esta pregunta. Y además de que la competencia obliga a la transparencia porque nuestros socios estarán viendo que no se gaste de más y que se maximice la renta. Por otro lado, el secreto fiscal por primera vez no será aplicado a contratos. Es decir, todos los contratos de exploración y producción, los de Pemex y los de los privados, no tendrán el secreto fiscal. Cada mexicano podrá consultar cuánto están pagando en términos de impuestos. A propósito de empresas extranjeras privadas que hemos mencionado, ¿es verdad que ya hay 80 empresas de estas, al menos que estén ya interesadas y con las cuales estén ya ustedes en tratos para ver Sin duda. de qué modo Hay un gran interés. Pues a nosotros nos da beneplácito porque pasar por todo eso para que no hubiese interés sería muy decepcionante. Yo te diría que hay un enorme interés porque México ofrece distintos elementos mucho, yo diría, más atractivos que otros países que tienen petróleo y gas. Número uno, tenemos más de 75 años de experiencia, por lo tanto tenemos un capital humano, ingenieros muy calificados. Dos, tenemos infraestructura que le reduce los costos de inversión a los proyectos. Por decir algo, si en aguas someras una empresa privada con Pemex o sin Pemex descubre petróleo y quiere traer este petróleo a costa, podrá utilizar los ductos que Petróleos Mexicanos tienen en el lecho marino y a cambio de eso le pagará a Pemex por su uso. Es decir, pues le baja la inversión a ellos porque no tienen que hacer sus propios ductos y a Pemex le permite sacarle más jugo a nuestras inversiones. Y tercero, el riesgo político. México es un país que respeta las leyes, en el cual las inversiones no han sido expropiadas, en fin, una serie de elementos que en comparación de otros países donde hay petróleo y gas, México está sin duda en un perfil de riesgo más adecuado para los grandes inversionistas. Y todo esto va a generar muchos empleos, los empleos del futuro, cientos de miles de empleos para ingenieros petroleros, geofísicos, aquellas profesiones que en mi opinión los jóvenes mexicanos están ansiando porque son profesiones que les dan una perspectiva de largo plazo. A propósito de estos empleos, de estas profesiones que siempre está demandando Pemex, ¿cómo hacer para reconocer a sus trabajadores, tanto a aquellos sindicalizados o no, que tengan tentaciones de entrar en fenómenos de corrupción? ¿Cómo seguir estimulando a esos trabajadores? Hemos estado en muy diversas instalaciones de Pemex que nos consta están todos los días con un gran apego y hasta con riesgos de sus vidas, de su integridad física, entregándose a la tarea de Pemex. Primero, la Constitución y las leyes secundarias establecen que se respetan los derechos adquiridos de nuestros trabajadores. Lo más importante, Petróleos Mexicanos, son nuestros trabajadores. Aprovecho para hacerles el mayor reconocimiento por su gran labor y sobre todo por el compromiso que tienen en esta nueva etapa. Se nos olvida, pero como dices tú, Pemex sigue aportando una tercera parte de las finanzas públicas todos los días, con alto riesgo, porque nuestro trabajo es de alto riesgo. Sin embargo, sí requerimos una nueva cultura no solo en el campo que esté orientada a mayor seguridad, sino también en las oficinas y en los contratos de mayor transparencia. Un asunto final. ¿Qué respondes a quienes aseguran que la práctica del fracking, que puede ser muy productiva, es, sin embargo, una forma de ecocidio? Yo creo que esta polémica del fracking se ha mediatizado sin necesariamente ir a los detalles finos, a la evidencia empírica y a todo el cúmulo de investigación científica que se ha hecho al respecto. En Estados Unidos es una práctica pues absolutamente utilizada a lo largo y ancho del país, ha permitido una revolución energética en ese país. Al principio, como con cualquier tecnología extractiva, se tuvieron ciertos daños al medio ambiente porque perforaron a través de mantos acuíferos, pero estamos hablando hace 10 años en Estados Unidos. Hoy en día la práctica mitiga perfectamente los riesgos de perforación. Más del 95% del agua que se inyecta es retirada de nuevo para su tratamiento y la que se queda impregnada en las rocas a profundidades que no afectan los mantos acuíferos. Sí hay que cuidar el tema del agua porque pues, se le tiene que tener disponibilidad de agua, en particular en zonas desérticas, pero mientras se respeten las mejores prácticas internacionales, esta es, yo diría, una técnica de perforación que le promete mucho a México. Es importante
y creo que es un reto para Petróleos Mexicanos y la industria informar a la población que esto no representa un riesgo ni de temblores ni de contaminación, siempre y cuando se maneje de forma adecuada. A reserva de que quieras puntualizar algo más, finalmente, ya decías tú que la reforma garantiza que Pemex seguirá siendo patrimonio de la nación, pero ¿cabe esperar que Pemex sea la gran palanca que México necesita para cambiar un destino que hasta ahora se anticipaba desolador, con una pobreza creciente y con un desempleo cada vez mayor en millones de mexicanos que, como muchos jóvenes ninis, han visto cerradas sus expectativas, les hemos cerrado el futuro? ¿Cabe esperar que Pemex pueda ser esa gran palanca que necesitamos? Yo estoy convencido que así será, Ricardo. Pemex tiene un escenario completamente distinto a partir de las leyes energéticas que han sido aprobadas. Se nos permitirá hacer muchas cosas que deseamos hacer en las últimas décadas. Construir más ductos. No podíamos construir más ductos porque ese dinero lo teníamos que invertir en exploración y producción, y por lo tanto, en vez de transportar en ductos, que es 15 veces más barato que en pipa, terminamos transportando en pipas. No teníamos dinero para todo. Y sin duda que este marco jurídico le permite a Pemex ver un futuro muy promisorio a nuestros empleados y a los mexicanos en general, porque sin duda Pemex, yo te puedo garantizar como director general, seguirá siendo la empresa predominante, un símbolo de orgullo para los mexicanos, y vamos a estar a la altura de lo que los mexicanos esperan de nosotros. Algo más que puntualizar que no te he preguntado. Ricardo, director. muchas gracias. Es un gusto estar contigo, con tu auditorio, y espero tener la oportunidad pronto. Espero que platiquemos de vez en cuando. Gracias, director. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos. Ya están listas las tan esperadas reformas estructurales. Ahora falta que se comiencen a sentir sus efectos positivos. Desde el principio el gobierno reconoció que estos se comenzarían a ver en el mediano plazo, en 3 años más o menos. Sin embargo, es preocupante que los especialistas califiquen de mediocre el manejo económico del actual gobierno. Afirman que la economía mexicana se encuentra estancada y corre el riesgo de resquebrajarse si sobreviene otra crisis económica internacional, cosa que no parece remota. Por ahora, los gobernados sienten 2 cosas. Una, que el dinero alcanza mucho menos de unos meses para acá. Y 2, que la economía está estancada. Por eso cayó en julio el índice de confianza del consumidor. La cifra es preocupante. Se situó en 7.6%, el nivel más bajo en 5 meses. No podemos saber en este momento si ya se perdió una gran oportunidad de crecimiento, pero ojo, al partido en el poder le conviene que haya señales económicas positivas a la brevedad. ¿Lo logrará en efecto con las nuevas reformas?